Lo que un hombre llama Dios, otro lo llama leyes de la física. Nikola Tesla. Saludos mis futuras mentes brillantes. Bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias con su profesor Pedro González. En este video les explicaré un ejercicio de ley de Gauss. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita para recibir mis notificaciones, darle me gusta al video, seguirme por mis redes sociales donde me encontrarán como Espiral Ciencias y muy importante, no olviden dejar sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios, por lo cual estarán ayudando al canal a seguir ascendiendo en YouTube. Y ahora sí, comencemos. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: dados dos hilos paralelos muy largos separados una distancia d y cada uno con una densidad de carga lineal lambda, hallar una expresión para calcular el campo eléctrico en las regiones del plano XY donde se encuentran los dos hilos. Como indica el enunciado, se debe obtener una expresión para calcular el campo eléctrico en cada una de las regiones alrededor de estos dos hilos paralelos. Es decir, se estudiarán tres regiones: la región que está a la derecha de este hilo, la región que está comprendida entre los dos hilos y la región que está a la izquierda de este hilo. ¿Y cómo se pudiera hallar esta expresión? ¿Por dónde empezar el ejercicio? Lo primero sería comprender quién está generando el campo eléctrico. En este ejercicio, el campo eléctrico estaría siendo generado por un hilo infinito. Y ya en otro video se explicó cómo calcular el campo eléctrico generado por un hilo infinito. Por acá arriba les estaré dejando el link de este video en donde se explica detalladamente a partir de la ley de Gauss cómo calcular el campo eléctrico generado por un hilo infinito. Y en este video se concluyó que si este hilo infinito se fija en un plano XY, la componente que tendrá el campo eléctrico será solo horizontal, es decir, solo tendrá componente en el eje X. Y también se determinó que la expresión para calcular el campo eléctrico en cualquier punto alrededor del hilo infinito es igual a este cociente que tenemos acá. Esta expresión se deduce a partir de la ley de Gauss. Si tienen dudas de cómo se aplica la ley de Gauss, los invito a que vean este video en donde se explica paso a paso cada una de las características de esta ley. Entendido esto, entonces, ¿cómo empezar el ejercicio? Lo primero sería fijar un sistema de coordenadas, y el origen de este sistema se pudiera ubicar en cualquiera de las regiones alrededor de estos hilos infinitos. Yo fijaré el origen de coordenadas acá justamente en donde está este hilo. Y después que se fija este sistema de coordenadas, ahora vamos a obtener una expresión del campo eléctrico en cada región alrededor de estos hilos infinitos. Para este fin voy a dividir el plano en estas tres regiones. Y comenzaré hallando una expresión del campo eléctrico para esta región 1. Por lo tanto, fijaré un punto cualquiera en esta región 1 y diré que tiene una distancia X con respecto a este hilo que tenemos acá. Y para poder comprender cuál es el sentido del campo eléctrico que generan estos hilos en este punto, hay que recordar que estos dos hilos ambos tienen densidad de carga positiva. Por lo tanto, las líneas de campo eléctrico saldrán de los hilos. Y para diferenciar el campo que genera cada hilo, diré que este hilo de la izquierda es el hilo 1 y este hilo de la derecha el hilo 2. Como las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas, entonces el campo eléctrico que me genera este hilo 1, esta sería una de las líneas, sale de este hilo y pasa por este punto y entonces iría hacia la izquierda en sentido X negativo. Y el campo eléctrico que me genera este hilo 2 en este punto sería el siguiente. Vemos que esta línea de campo eléctrico también sale, ya que esto es un hilo con carga positiva y las líneas saldrían de él. Y para calcular los módulos de estos campos eléctricos utilizaré esta expresión que ya mencioné y se utiliza para calcular el módulo del campo eléctrico generado por un hilo infinito. Importante mencionar que R minúscula es la distancia que hay desde el hilo hacia el punto en donde se quiere calcular el campo eléctrico. Por lo tanto, el módulo del campo 1 sería lo siguiente.
En donde está R minúscula voy a colocar la distancia que hay desde el hilo 1 hacia el punto de estudio, que esta distancia, como observamos, según el sistema de referencias, sería igual a X. Y el módulo del campo eléctrico 2 sería igual a lo siguiente. En donde está R minúscula coloco la distancia que hay desde el hilo 2 hacia el punto. Y observamos en la figura que esa distancia total sería X más D. Y el campo eléctrico total sería lo siguiente. En este punto observamos que estos campos eléctricos apuntan en un mismo sentido, son paralelos totalmente. Por lo tanto, el módulo del campo eléctrico total sería igual a la suma de estos módulos. Sería el módulo del campo 1 más el módulo del campo 2. Y si de esta suma se extrae factor común, se tendría lo siguiente. Esta sería la expresión para calcular el módulo del campo eléctrico total en este punto hipotético que se ubicó en la región 1. Y en el caso que se quiera establecer una expresión vectorial para este campo eléctrico, sencillamente colocamos el vector unitario y, ya que recordemos que este campo eléctrico generado por este hilo infinito tendrá únicamente componente en el eje X. Y este campo eléctrico total observamos que apunta hacia la izquierda, ya que estos dos vectores ambos apuntan hacia la izquierda y el vector total entonces también apuntará hacia la izquierda, quiere decir en sentido menos i, y por eso se le coloca el signo negativo. Ahora procedo a ubicar el punto en la región 2 para obtener una expresión del campo eléctrico para esta región. Diré de nuevo que la distancia horizontal hipotética que hay desde el origen hacia ese punto es X. Y ahora los campos eléctricos tendrán el siguiente sentido. El campo eléctrico generado por el hilo 1 apuntará hacia la derecha, ya que este hilo 1 tiene carga positiva y las líneas de campo eléctrico saldrían de él. Y en este caso esa línea saldría hacia la derecha. El hilo 2 también tiene carga positiva y las líneas de campo eléctrico también saldrán de él. Y este sería el sentido que tendría entonces el campo eléctrico generado por este hilo 2. Para obtener los módulos de estos campos eléctricos, de nuevo utilizo esta expresión. Y en este caso el campo 1 sería lo siguiente. Observamos que la distancia que hay desde el hilo 1 hasta el punto sería X. Y la distancia que hay desde ese punto hacia el hilo 2 sería D menos esta distancia X. Por lo tanto, esta sería la expresión para el módulo del campo 2. Observamos que en esta región los campos generados por los hilos tienen sentidos distintos, tienen sentidos opuestos, son antiparalelos. Por lo tanto, el módulo sería la resta de los módulos de estos campos. Sería el campo que apunta hacia la derecha menos el campo que apunta hacia la izquierda. Luego, si de acá se extrae factor común, se tendría lo siguiente. Esta sería la expresión para calcular el campo eléctrico total en esta región 2. Y una expresión vectorial en esta región sería sencillamente colocar el vector unitario i. El sentido que tendrá el campo, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependerá de los valores de las distancias, es decir, de donde yo ubique este punto hipotético. Ahora procedo a obtener la expresión del campo eléctrico para la región 3. Efectúo el mismo procedimiento. Voy a ubicar un punto en una posición cualquiera de esta región. De nuevo, la distancia hipotética que hay desde el hilo 1 hacia ese punto lo llamaré X. Y la distancia que habrá del hilo 2 hacia ese punto ahora será X menos D. Y en este caso el campo eléctrico que genera el hilo 1 apuntaría hacia la derecha, ya que sería una línea que estaría saliendo de ese hilo 1 y lo mismo ocurrirá con el hilo 2. De nuevo, para obtener los módulos de estos campos utilizo la misma expresión, sustituyo el dato de la distancia en cada caso y tendría lo siguiente. El campo eléctrico 1, en donde está la distancia R, coloco la distancia que hay desde el hilo 1 hacia ese punto, que en este caso es X. Y para el campo 2, la distancia que hay desde el hilo 2 hacia el punto sería X menos D. Observamos que en este punto ambos campos eléctricos apuntan hacia la derecha, son paralelos, por lo tanto se suman. Y el módulo del campo total generado en este punto por los dos hilos sería lo siguiente, sería el campo 1 más el campo 2. Y si se extrae factor común de esta suma, se tendría lo siguiente. Esta sería una expresión para calcular el campo eléctrico total en cualquier punto de esta región 3. Y una fórmula vectorial sería la siguiente. Sencillamente colocarle el vector unitario i
Y observamos que en este punto siempre el campo eléctrico va a apuntar hacia la derecha, por lo tanto ese vector siempre será positivo. Y ya obtenida esta expresión, entonces tendríamos en total 3 expresiones de campo eléctrico, una para cada región alrededor de estos hilos paralelos infinitos. Y ahora surge la siguiente pregunta. ¿Se puede establecer una sola expresión para todas las regiones? La respuesta es sí. Voy a demostrarles a continuación que esta expresión que se fijó para la región 3, ella servirá para calcular el campo eléctrico en cualquiera de las regiones. Comenzaré comparando la expresión de campo eléctrico obtenida para la región 3 con la expresión del campo eléctrico obtenida para la región 2. Si analizamos este denominador de esta expresión y sacamos el signo menos como factor común y al sacarlo multiplicarlo por este menos que tenemos acá, esta sería la expresión que se obtiene. Observamos que es la misma expresión que se obtuvo en la región 3. Por lo tanto, esta expresión de campo eléctrico obtenida en la región 3 sirve tanto para la región 3 como la región 2. Ahora voy a comparar esta expresión con la obtenida en la región 1. Y para poder comprender que estas dos expresiones son equivalentes, tendría que fijar de nuevo el sistema de coordenadas y recordar que en la región 1 se encuentran todos los valores de x menor a 0, ya que estaríamos a la izquierda del origen. Quiere decir que en esta región todos los valores de x que yo sustituya acá siempre tendrán signo negativo. Entonces, si de forma general yo sustituyo acá x por menos x, se obtendría lo siguiente. Vemos que las x quedan con signo negativo y si de esta expresión saco menos como factor común, se tendría lo siguiente. Observamos que esta es la misma expresión que se tiene para la región 1. Por lo tanto, esta expresión de la región 3 se comprueba que sirve para cualquiera de las regiones y se pudiera trabajar entonces con una sola expresión. Y entonces esta sería la expresión que me están solicitando y este sería el video. Espero les haya gustado. Si desean que siga resolviendo ejercicios de este tema, pueden dejar sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios. Y muy importante, no olviden suscribirse y seguirme por mis redes sociales donde estaré colocando información sobre el próximo contenido que se estará subiendo al canal. Nos vemos.